Dios le bendiga en este hermoso día. Gracias a Dios por este privilegio que nos concede estar nuevamente en el aire para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y gracias por cada uno de ustedes que nos acompañan todas las semanas para disfrutar el estudio glorioso de la palabra del Señor. También agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes que en esta hermosa tarde están con nosotros para que compartan el estudio glorioso de la palabra del Señor. Voy a invitarle para que se una juntamente conmigo. Invocaremos la presencia del Señor para que Él tome control de este hermoso tiempo y esta palabra sea de bendición a cada uno de ustedes. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, agradezco este privilegio que nos concede en este hermoso día de poder nuevamente salir al aire con el mensaje precioso del Evangelio glorioso de salvación. Gracias, Señor, por cada uno de los que están en este momento en sintonía. Te pido que los bendigas amplia y poderosamente. También los que escucharán el mensaje después y hasta donde esta radioestación llegue, deseamos, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición y pueda edificar tu pueblo en el conocimiento glorioso de tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde daremos la continuación final de la epístola a los Hebreos. Nos acercamos a la conclusión de este maravilloso estudio de la palabra del Señor, donde yo sé que usted ha sido edificado en el conocimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le voy a invitar que se una conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 12, en los versículos 4 al versículo 13. Vamos a tomar este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Y yo leo la Biblia como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que os es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que a ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Bien, mi querido hermano y amigo, después de este maravilloso contexto de la palabra del Señor, inmediatamente viene a nuestra mente el enfoque que el escritor está haciendo en este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Y él nos está hablando aquí, la disciplina y el sufrimiento son para nuestro bien. Mi querido hermano y amigo, estos dos elementos
la disciplina y el sufrimiento es parte de esta agenda, de esta economía del reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo número 4, el escritor nos presenta y nos enfoca, querido hermano y amigo, y él nos presenta donde dice: no hemos derramado sangre como Cristo, y muchos héroes de la fe han hecho. Esto es un pensamiento muy importante, porque nosotros, a través de la historia, hemos visto cómo han sufrido los hombres de Dios en las diferentes etapas por donde la iglesia ha pasado. Hemos visto el derramamiento de la sangre y hemos visto el sufrimiento y la disciplina de Dios para aquellos que toma como por hijos. Ahora, en el versículo 5 y 6, somos, dice el escritor, olvidadizos de que Dios nos castiga en amor y no en ira. Esto es un pensamiento muy importante, querido hermano y amigo, porque cuando Dios nos disciplina a nosotros, Él nos disciplina en amor y no en ira. En Deuteronomio capítulo 8, verso 5 nos dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Pero el castigo de Dios, amigo oyente, no es con ira, es con el propósito de edificar nuestras vidas, es con el propósito de instruirlos en el camino del conocimiento de su palabra. Dios no castiga a sus hijos para desanimarlos, para desalentarlos, para destruirlos, sino que Dios lo hace con el propósito que aprendamos la disciplina que Él quiere enseñarlos como hijos suyos. El escritor de Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12 nos dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Estimado hermano y amigo, hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender en el proceso que Dios nos lleva a cada uno de sus hijos en el desarrollo hacia el camino de la maduración. El castigo de Jehová, que no nos fatigue a nosotros cuando Él nos corrige, porque Jehová al que ama castiga. Mi querido amigo, ¿entendemos los propósitos de Dios? No es que Dios está esperando el momento para castigar, o que está con un azote listo para aquel que falla y comete un error. No es la forma como Dios, amigo oyente, trata con sus hijos. Porque Jehová al que ama, el castigo del Señor es con amor. Y si nosotros comprendemos y entendemos esto, vamos a entender de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el escritor dice que como el Padre al Hijo, a quien quiere. Si Dios nos ama, amigo oyente, una señal importante entonces está en que Dios nos va a disciplinar. En el versículo 7 al 10, en este contexto encontramos, amigo oyente, todos los hijos verdaderos de Dios reciben disciplina
Esto es una señal importante para usted. Si usted es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, entonces, amigo oyente, usted va a recibir disciplina de Dios. Ahora, si no recibe disciplina, el escritor dice que es un bastardo. Es decir, amigo oyente, no es un hijo verdadero. No tiene derecho. Ahora, el escritor nos hace un énfasis muy importante, y es: no debemos rechazar la disciplina de Dios. Cuando Dios nos disciplina, es para nuestra salud espiritual. Ahora, amigo oyente, es para nuestro bien, como cuando el padre disciplina a su hijo. En Proverbios capítulo 13, verso 14 nos dice el escritor: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, amigo oyente, cuando Dios nos disciplina, lo hace con un propósito, y es para apartarnos de los lazos de la muerte. En el Proverbios capítulo 23, versos 13 y 14, dice el escritor: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Vea, amigo oyente, la diferencia. ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Por qué Dios nos disciplina? Porque Dios no quiere, y el escritor dice, la muerte del que muere. Dios disciplina a su pueblo con ese propósito, y el escritor aquí nos dice que es para librarnos nuestra alma del Seol. En el versículo número 11, aquí, amigo oyente, nos presenta el escritor, y dice que Dios desea fruto de nuestras vidas. El fruto, amigo oyente, es una vida santa, separada del mundo y consagrada al Señor. Entonces, si Dios nos disciplina, es con un propósito, y el propósito de Dios es que nosotros tengamos fruto en nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto, amigo oyente? El fruto es una vida santa, separada del mundo y consagrada al Señor. En el versículo número 12 y el versículo 13, aquí el escritor enfoca algo muy importante, y es ánimo. En el versículo 12 encontramos, amigo oyente, lo que el escritor nos presenta, y, y podemos entender que, volviendo a pensar en el atleta, uno no puede correr bien con las manos caídas o las rodillas paralizadas. ¿Ve usted, amigo oyente, a un atleta? La forma como corre. Esto es muy importante. Y aquí el escritor nos regresa para que pensemos en un atleta. Ahora, amigo oyente, en el versículo número 13, corriendo bien nosotros, podemos animar a otros y ayudarles a que no sean cojos espiritualmente. En Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2, ¿de qué manera nosotros también podemos animar a otros? Ayudándoles, amigo oyente, a que no sean cojos espirituales. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo. Y él dice: hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, querido hermano y amigo, entramos en el capítulo número 13, el último capítulo de esta hermosa epístola, y retomaremos los primeros versículos que contiene este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Y aquí nos dice: permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Aquí, amigo oyente, nos está hablando de algo tan importante que siempre debe de tener en su agenda todo hijo de Dios, y es la hospitalidad. Amigo oyente, la Biblia nos enseña ejemplos tan gloriosos sobre la importancia de la hospitalidad. Y el escritor dice que por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Usted recuerda esa escena gloriosa cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, y los ángeles se iban a quedar a dormir allí en la ciudad afuera, y Lot los vio. Él entendió que eran extranjeros, y él los convino para que se quedaran en su casa. Y aunque Lot no sabía de que eran ángeles que él estaba dándoles hospitalidad, mi querido hermano y amigo, esto es muy importante, que cada cristiano tiene que tener esta práctica. La hospitalidad es un elemento importante que está dentro de la vida de un hijo de Dios. En el versículo número 3 dice: acordaos de los presos, como si estuvieses preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Ve el consejo maravilloso, amigo oyente. Acordaos de los presos. ¿Tiene usted este pensamiento en su vida? ¿Usted se acuerda de esas personas que están detenidas? ¿Siente usted compasión por ellos para irlos a ver? Acordaos de los presos, como si estuvierais preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estéis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. En el verso número 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí la palabra del Señor, amigo oyente, nos está enseñando cómo es el estilo de vida de un hijo de Dios. De un hijo de Dios que Él lo disciplina, Él lo instruye. Entonces, amigo oyente, aquí encontramos una recomendación muy importante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé
ni te dejaré. ¿Cree usted a esta palabra? En estos tiempos, amigo oyente, donde la avaricia ha llenado el corazón de muchas personas que en otro tiempo usted las conocía como personas humildes, pero han caído en este caso de la avaricia. Y el escritor nos dice: contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, amigo oyente, el verso 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, ¿ve usted cómo habla un hijo de Dios disciplinado? Un hijo que entiende la disciplina de Dios, habla de esta manera, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el verso 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Amigo oyente, aquí nos enseña el escritor una recomendación muy importante. Dice que nos acordemos de nuestros pastores. Amigo oyente, ¿se acuerda usted de ese siervo que le enseña la palabra de Dios y nos instruye? ¿Hace participante de cosas buenas con él? Aquí, amigo oyente, los que entienden la disciplina del Señor, es fácil para digerir esta palabra. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y aquí el escritor dice, e imitad su fe. En el verso 8, el escritor nos presenta, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. En el verso número 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Otra recomendación, ya que nos acercamos a la conclusión de la epístola, está llena, amigo oyente, de consejos, está llena de exhortaciones, y estos consejos y estas exhortaciones van para los hijos de Dios, de aquellos que Dios los ha tomado como sus hijos, de aquellos que han recibido la disciplina de Dios, han recibido la amonestación de Dios. A ellos entonces les dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Y además de esto, amigo oyente, y extrañas. En estos días que estamos viviendo, cuántas doctrinas diversas y extrañas están apareciendo en el panorama religioso mundial, amigo oyente. Pero al Hijo de Dios disciplinado, instruido en el conocimiento de Dios, es como un soldado disciplinado en la enseñanza de lo que es el campo, amigo oyente, de la milicia. Un hijo de Dios entiende la recomendación que le da a su padre, y él le dice a usted, amigo oyente, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Hay doctrinas diversas y también, amigo oyente, extrañas que están apareciendo
el día de hoy. ¿Y cuánta cantidad de gente está siguiendo esas doctrinas diversas y extrañas? El escritor dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El verso número 10. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Amigo oyente, es muy importante todas estas recomendaciones que está haciendo el escritor antes de cerrar su epístola. Y él nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. La ciudad donde usted vive, amigo oyente, si usted es un verdadero hijo de Dios, que ha sido disciplinado, que ha sido adoptado hijo de Dios, usted, amigo oyente, es un peregrino. Y el escritor nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hay una ciudad, amigo oyente, la ciudad que está en el porvenir, donde reinará la justicia, la paz, donde veremos la bendición en un nuevo orden de creación. El versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amigo oyente, otra recomendación tan importante para los hijos de Dios. Y dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Nos recomienda, amigo oyente, la palabra del Señor, que usted no se canse de hacer el bien, que a su tiempo usted segará si usted no desmaya. Esto es un elemento muy importante dentro de la vida en el Evangelio. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores. Otra recomendación muy importante, querido hermano y amigo. Dios le está diciendo en esta tarde, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para un hijo de Dios disciplinado por la gracia de nuestro Dios? Para Él no es difícil obedecer, dice la palabra, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Se da cuenta, amigo oyente, que el pastor vela por su alma? ¿Sabe usted quién es el que está velando, intercediendo a Dios por la vida suya? ¿Sabe lo maravilloso de las horas que un siervo de Dios dedica al Señor orando por sus ovejas? Porque Él, amigo oyente, vela por el alma suya. Tal vez usted está durmiendo,
pero su pastor está velando por su vida, intercediendo a Dios para que Dios tenga misericordia de usted y le ayude. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Otra sugerencia importante, amigo oyente. Cuando la palabra del Señor viene y usted siente que toca la parte más interna de su vida, aquí el escritor le dice que soporte la palabra de exhortación. Porque, amigo oyente, cuando usted siente que la palabra está tocando su vida, esto quiere decir que Dios lo toma en cuenta a usted. Y como Dios lo toma en cuenta, usted siente que la palabra llega a su vida. Cuando usted no sienta que la palabra trata directamente con usted, amigo oyente, entonces preocúpese, porque Dios no lo toma en cuenta a usted. Y el escritor dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En el verso 23 y el verso 24 y 25, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a vosotros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, ya que hemos leído el contexto glorioso del capítulo número 12, donde hemos hecho y hemos visto las recomendaciones, las exhortaciones que nos hace el escritor, después que nos ha hablado de lo que es la disciplina, que es, amigo oyente, ministrada a un verdadero hijo de Dios. Entonces vienen las recomendaciones, vienen las exhortaciones. ¿Para quiénes es las recomendaciones y las exhortaciones? Para aquellos que soportan la disciplina de Dios y entienden que la disciplina y el sufrimiento es para bendición. Ahora, amigo oyente, veamos el versículo número 1 y entremos a contextualizar este maravilloso relato de la Escritura. Aquí encontramos en el verso número 1 que el enfoque del escritor debe ser amor fraternal. Puede ver este tema, amigo oyente, por medio del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 12, verso 9. Capítulo 13, verso 9 también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Y Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Amigo oyente, es tan importante que el Señor dijo
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Entonces, amigo oyente, aquí el escritor nos está hablando que debe ser un amor fraternal. Ahora veamos lo que nos dice Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Amigo oyente, ¿por qué nos sigue aconsejando el conocimiento apostólico para la iglesia del Señor? Porque puede haber, amigo oyente, la situación de que un amor sea fingido. Y para tratar de esclarecer bien este pensamiento, el apóstol San Pablo dice que el amor sea sin fingimiento. Amigo oyente, usted no tiene que fingir que ama a alguien, porque un verdadero discípulo del Señor, un verdadero hijo de Dios, que ha sido disciplinado por la enseñanza de la palabra, él entiende que el amor tiene que ser sin fingimiento. Lo que usted presenta, amigo oyente, debe de ser lo que usted siente en su corazón, lo que usted habla, lo que usted exterioriza, debe ser lo que usted realmente siente dentro de usted. Usted no tiene que tener un amor fingido. Y el escritor dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es una recomendación siempre para todo hijo de Dios, que tiene que aborrecer todo aquello que no es bueno. En el capítulo 13, verso 9, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amigo oyente, el amor debe ser fraternal y sin fingimiento. San Pablo, en la carta primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12, nos dice esta palabra, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Vea, amigo oyente, lo importante de este versículo 1 de Hebreos capítulo 13. El Señor os haga crecer. Dos cosas importantes, amigo oyente, porque Dios quiere que usted crezca en el conocimiento de Dios y su palabra. Pero no solo que usted crezca en ese conocimiento, sino que también usted debe de abundar en amor. Y dice el escrito, unos para con otros. Tiene que ser una hermandad recíproca, amigo oyente, en amor unos para con otros. Y después, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol San Pedro dice unas palabras relacionadas a este maravilloso tópico que estamos hablando, amigo oyente, que el amor debe ser fraternal. Y él nos dice en el capítulo 1, versículo 22 de su primera epístola, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amigo oyente, el amor fraternal es un amor no fingido. Pueden haber fingimiento en otros amores, pero en el amor fraternal es un amor no fingido, amigo oyente.
usted en este momento viene a mi memoria ese día cuando los hermanos de José llegaron a Egipto. José fue movido de un amor de entrañas cuando vio a sus hermanos, que por mucho tiempo no los había visto, y aunque le habían causado daño, él fue movido de ese amor desde adentro, porque el amor que sentía José era un amor fraternal. Y fue tan grande el impacto de ese dolor que dice la palabra de Dios en el Génesis, que su llanto fue oído hasta en la casa de Faraón. ¿Entiende, amigo oyente, lo que significa el amor fraternal que es sin fingimiento? Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. La palabra entrañablemente, amigo oyente, viene de entrañas, viene de la parte más profunda del ser humano, no de los labios solamente, viene de lo más profundo de su ser, viene de sus entrañas. Y dice el apóstol terminando este contexto, de corazón puro. El apóstol San Juan, en el capítulo número 15, versículo 12, dijo estas palabras: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amigo oyente, el amor que la Biblia nos dice no es optativo, no es si usted quiere. Si usted es y se considera un verdadero hijo de Dios, este es el mandamiento, dice el Señor. Este es mi mandamiento. No es el mandamiento de X persona, es el mandamiento del Señor. Amigo oyente, y si usted es un discípulo del Señor, este mandamiento es para usted. Y usted tiene que ponerlo en práctica si usted es un verdadero hijo de Dios. Y dices, San Juan, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amigo oyente, la Biblia nos llama y nos lleva a que entendamos que el amor fraternal es el amor que el Señor nos manda, que como hermanos tenemos que tener los unos con los otros. En 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21, retomaré unos breves textos de este maravilloso contexto, y dice: Amados, amémonos unos a otros. Vea la recomendación apostólica, amigo oyente. En cualquier epístola que usted consulte la palabra del Señor, lo va a llevar y lo va a recomendar, y lo va a exhortar, lo va a instruir, le va a enseñar. Y nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y si usted es un verdadero hijo de Dios, amigo oyente, esa savia gloriosa corre también por las venas suyas. Y si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, vea lo que dice el escrito, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vea usted la recomendación para un verdadero hijo de Dios. Mi querido hermano y amigo, en el versículo 8 y 9,
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vea qué maravillosa recomendación para la simiente de Dios, para el pueblo de Dios. No importa, amigo oyente, a qué denominación usted pertenezca. Usted puede pertenecer a cualquier denominación, pero la doctrina de la palabra de Dios lo confronta con la realidad con Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Amigo oyente, aquí no está la doctrina de alguien. Aquí está el consejo de la palabra de Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo voy a saber, amigo oyente, de que yo amo a Dios y cómo Dios permanece en mí? Amigo oyente, la palabra de Dios dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo se perfecciona el amor de Dios en nosotros, amigo oyente? Cuando nos amamos recíprocamente, cuando tenemos un amor fraternal unos con los otros, entonces nosotros, el amor de Dios se ha perfeccionado. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 13, el apóstol San Juan nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Conocemos, dice. San Juan aquí está hablando de conocimiento. ¿De qué conocimiento nos está hablando, amigo oyente? Del conocimiento que nos hace saber si nosotros estamos en Él. Y dice, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo, amigo oyente, da testimonio a nuestro espíritu. El verso 14 dice San Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Vea lo que San Juan dice. Nosotros hemos conocido, está siguiendo hablando de conocimiento, amigo oyente. San Juan nos dice que ellos han conocido, que nosotros hemos conocido, que los hijos de Dios han conocido, que su iglesia ha conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Ahora, amigo oyente, siguiendo estas maravillosas palabras, porque
Hebreos capítulo 13, verso 1 nos habló del amor fraternal no fingido. San Juan nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿De qué manera se perfecciona el amor, amigo oyente? ¿De qué manera se perfecciona el amor en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Se va a perfeccionar el amor de nosotros, porque ese amor, amigo oyente, que se ha perfeccionado en nosotros, nos va a dar confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego dice San Juan, el amor, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Vea, amigo oyente, este conocimiento que el apóstol San Juan nos está exponiendo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. En el versículo siguiente, San Juan dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Vea este conocimiento, amigo oyente, cuando podemos entender de dónde nace el amor hacia el Señor, es porque Él nos amó a nosotros primero. Pero podemos preguntarnos la edad y el tiempo primero. Amigo oyente, Dios nos amó primero a nosotros desde la eternidad pasada. Y en esa eternidad, Dios trazó una línea, amigo oyente, de amor para aquellos que como usted y yo íbamos a estar viviendo en este presente siglo. Y Dios nos ha elegido en su misericordia. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros, antes que naciésemos, antes que existieran nuestros padres, nuestros abuelos, antes que existiera esta creación. Estuvo en el plan de Dios, en su misericordia, en su beneplácito, en su voluntad, en su gracia, conformar un pueblo. Pero este pueblo, amigo oyente, tiene que ser conformado de acuerdo a la naturaleza misma de Dios, de acuerdo a los atributos maravillosos. Dios es amor, y Dios quiere que sus hijos también den ese fruto de amor. En el versículo 20, si alguno dice, porque muchos dicen ahora en día, amigo oyente, pero eso no es la realidad de las palabras, porque muchas veces la gente no es como las palabras que hablan. Las palabras son algo diferente a ellos. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, la Biblia dice que es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y San Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, en el versículo número 2, siguiendo la continuación de esta maravillosa epístola,
Este versículo nos recomienda a nosotros debe haber hospitalidad. Algunos ángeles secretamente visitaron a ellos. Por razón de la persecución era importante ayudar a los que estaban necesitados, no importa el peligro o lo que dicen los vecinos. Que Dios le bendiga, amigo oyente. Le agradezco por este tiempo precioso que me acompañó. Que la gracia de Cristo esté con cada uno de ustedes. Amén.